Les debo los primeros minutos, disculpen. Ya se está grabando. A ver, vamos a confirmar. Sí. Gracias, gracias por hacerme acordar. ¿Qué es lo que sería o es interesante de poder evaluar? Primero, evaluar, y quizás acá no está demasiado bien formulado, pero es que los estudiantes se puedan evaluar a ellos mismos para conocer en qué medida y qué necesitan hacer para mejorar su desempeño. Conocer en qué están bien, en qué no están tan bien, en qué tienen que mejorar, qué objetivo tienen que lograr y ver qué es lo que tienen que hacer. Y promover, entre otras cosas, el compromiso, de lo que se habló bastante. Lo otro que vamos a evaluar son los logros de aprendizaje. En qué medida estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes que por ahí quizás para nosotros son un objetivo o un resultado de aprendizaje, en qué medida se van desarrollando. Y digo se van desarrollando porque, como bien dijo Gabriela, la evaluación del proceso es muy importante, porque es lo que me da la película y no la foto. Y puedo comprender cómo llegó hasta aquí, de dónde partió, a dónde llegó, y puedo ayudar a que ese estudiante logre el mejor aprendizaje que pueda. ¿Qué es lo otro que se evalúa? Al docente y el programa. ¿En qué medida el docente desarrolló su actividad de una manera efectiva? Y esto implica autoevaluarnos. Y también puede implicar que otros colegas, o incluso como charlamos y como voy a contar en algún momento, que nuestros estudiantes, en base a ciertos criterios, evalúen la propuesta que nosotros hicimos. Y también se evalúa el proceso educativo. El proceso educativo que permita su mejora, es decir, que cada edición de mi asignatura, en base a esta evaluación, pueda tender o tratar de ser cada vez mejor o de mejor calidad. Y por ahí se dijo el tema del perfil profesional, las carreras tienen alcances, quizás algunas carreras tienen competencias de egreso. Bueno, ver en qué medida el proceso educativo que mi asignatura desarrolla contribuye al desarrollo del perfil, de los alcances, eventualmente de las competencias. Acá fíjense que es una mirada global de lo que se evalúa. No estamos hablando de cómo yo evalúo al estudiante. La pregunta era, ¿qué evaluar? Y en general nos resulta más, estamos más acostumbrados a pararnos del lugar de evaluar al estudiante. El estudiante es el objeto de evaluación. Y en realidad lo que trato de resumir aquí es que en realidad lo que es objeto de evaluación es, entre otros elementos, estos 4 que están aquí, donde de uno de ellos el responsable es el estudiante, que es el primero. La autoevaluación, que yo promuevo como docente, pero el estudiante es responsable de esa reflexión y de ese proceso de mejora en función de cómo él ve o ella ve que tiene que fortalecer determinados aspectos. ¿Cuándo evaluar? Y en función de esto, permítanme avanzar. En función de lo que ya comentamos y en función de la síntesis de la diapositiva anterior, ¿cuándo evaluar? Podemos evaluar, y es interesante poder tener algún elemento de evaluación en estas 4 etapas del proceso educativo. Al inicio, para conocer el punto de partida, a la vez el encuentro anterior conversamos de los aprendizajes personalizados. Si yo sé de qué punto de partida estoy arrancando el dictado de mi asignatura, puedo establecer un punto de partida concreto y correcto. A todos nos habrá pasado alguna vez que nos encontramos con grupos donde mayoritariamente determinados conceptos que nosotros estamos acostumbrados a explicar, ya los conocen.
ya lo saben, ya los aplican. Entonces nos preguntamos, ¿lo explicamos de vuelta? Si ya lo conocen. ¿Cómo hago para darme cuenta en qué medida lo conocen y cubrir ese bache? O la inversa, alumnos de años avanzados que decimos, estos temas los tienen que conocer, y llegan a nuestra aula y no los conocen. Hacemos de cuenta que no pasó nada y construimos sobre ese ladrillo de conocimientos que no existe, se va a caer la pared. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a eso? Atender a esto nos permite atender a esto cuando evaluamos al inicio del proceso educativo. Durante el proceso, para identificar, como Gabriela decía, en qué momento un estudiante o un grupo de estudiantes no está avanzando correctamente, se hicieron lío, no están alineados con el resto del grupo, qué cosas yo como docente tengo que mejorar, tengo que reforzar. Saco la palabra mejora, vuelvo a la palabra refuerzo, la enfatizo. Quizás tengo que volver a enfatizar, a repetir, a explicar de otra manera un concepto que no terminó de quedar claro. De estos elementos me doy cuenta si voy evaluando en el proceso. Si me doy cuenta solamente porque el 70% de mis estudiantes no aprobaron el primer parcial al final del cuatrimestre, es una evidencia póstuma, por decirlo de una manera muy dura, porque el estudiante ya desaprobó. Ni hablar si me doy cuenta cuando el estudiante rinde su final y después de que le puse el 2 me dice, lo que pasa, profe, yo no entendí nada. Y todos tenemos experiencias de este tipo. Entonces, evaluar durante el proceso nos permite hacer estas correcciones en nuestro propio proceso de enseñanza, el cual se retroalimenta de la evaluación en el camino. Al finalizar una etapa del proceso educativo, también podemos evaluar. Podemos hacer una evaluación al final del primer cuatrimestre. Podemos hacer una evaluación al final de un trabajo de investigación del cual los estudiantes, o trabajo que los estudiantes van a tener que hacer en otra oportunidad en la asignatura. Entonces, ver qué aspectos les fueron difíciles para reforzar, para mejorar esas habilidades de desarrollar, por ejemplo, un proyecto de investigación. Y evalúo al finalizar el proceso educativo, para tener evidencias de qué sucedió, y fíjense que la evaluación al finalizar el proceso es como la frutilla de la torta desde esta perspectiva, porque tengo un marco y tengo instrumentos y tengo evidencias a lo largo de toda la cursada, sin que eso signifique que a cada paso que dé el estudiante le haga un cuestionario, le haga un examen, yo veré cómo diseño eso, para que sea sustentable para mí, útil y sustentable para el estudiante también. ¿Y quiénes evalúan? Desde esta mirada, no solo somos nosotros, docentes, los que evaluamos. Evalúan los docentes, sin duda, conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos, todo lo que ya conversamos. Evalúan los estudiantes en términos de autoevaluación, en términos de coevaluación o evaluación por pares. Hablamos de actitudes, hablamos de habilidades, y decimos, los estudiantes no saben trabajar en grupo. La pregunta es, ¿alguien les contó, alguien los formó, alguien les dio la oportunidad de experimentar el trabajo en grupo? Asumimos que deberían saber, y quizás lo que deberíamos darnos cuenta es que en algún punto de la carrera, o puntos de la carrera, esta habilidad debería ser enseñada, debería ser aplicada, debería ser practicada, para que sea desarrollada. Una de esas habilidades es, por ejemplo, la capacidad de recibir críticas a lo que yo estoy diciendo. Por ello estoy diciendo esto y alguien dice, yo no estoy de acuerdo, y me da un argumento perfectamente válido de por qué no está de acuerdo con lo que yo digo. Y eso no implica, o no implicaría, que yo me sienta molesto, me sienta de alguna manera que no sea
solamente escuchando a un colega que tiene una opinión distinta a la mía. La coevaluación tiene esa gran potencia de acostumbrar a los estudiantes a evaluarse entre ellos, qué es lo que sucede en el trabajo. Cuando en una mesa de producción de una película alguien dice, se me ocurre esta idea, y al momento otro le dice, mirá, me parece una pavada, tendríamos que ir por este otro lado. Esa otra persona a la cual le dijeron que se diera una pavada, se puede sentir molesta, se puede sentir de mil maneras, pero si ese profesional fue adquiriendo la experiencia de escuchar opiniones diversas, va a estar mucho más preparado para darse cuenta que lo único que está en discusión es una idea de cómo llegar a un resultado en el trabajo. Nadie lo puso en cuestión como persona ni nada por el estilo. Y muchas veces pasan de que cuando los estudiantes se coevalúan, al principio les da miedo, o les da temor, o al contrario, les da saña, y casi que se vengan de las calificaciones que le pusieron sus docentes y se la agarran con sus compañeros. Bueno, habilidades y actitudes. La institución evalúa, o sería interesante que evalúe, en términos de calidad de los aprendizajes, en términos de alineamiento de lo que nosotros enseñamos respecto a los diseños curriculares en los cuales está insertada nuestra asignatura. ¿Nuestra asignatura contribuye al diseño curricular o nosotros entramos al aula y decimos y hacemos lo que nos parece sin importar si contribuye al diseño curricular? Y otro aspecto u otra entidad que evalúa es la sociedad. Cuando nos dice, tus egresados no son buenos, tus egresados son muy buenos en esto, pero no son tan buenos en aquello. Cuando dicen, tus egresados no saben trabajar en equipo, son excelentes teóricos, pero los pones a trabajar en equipo y hacen... Eso es una evaluación que puede ser informal o puede ser formal. Fíjense cómo ampliamos el concepto de qué se evalúa, cuándo se evalúa y quiénes evalúan. Y esto es un poco síntesis de lo que fuimos leyendo, fuimos mirando y fuimos conversando en estas 2 semanas. Hago un parate acá para saber si alguien quiere hacer una pregunta, una observación, quiere estar en desacuerdo, me encantaría. Juro que no me pongo a llorar ni nada por el estilo. Dejo abierto el micrófono un segundo por si quieren comentar algo. Marco. Sí, yo quiero aportar un poco de la experiencia, tanto un poquito del otro lado, del lado de las empresas. Le quiero comentar algo que me pasó y creo que puede contribuir un poco a lo que estás explicando. Nosotros tenemos una empresa que se fundó en el PILP, en el Parque Informático acá en La Punta, y una de las primeras condiciones que tuvimos fue contratar alumnos egresados de la carrera, de las carreras de acá de la ULP. Y del lado mío, como docente y al mismo tiempo como jefe de una empresa donde iban a trabajar alumnos egresados, uno después ve la parte faltante, ¿no? Que a veces uno también es responsable, pues digo, la otra contramirada, que uno es responsable al ser docente de la misma institución, de esos faltantes que vos comentás. Y esa experiencia obviamente nos llevó a la autocrítica, a compañeros como Francisco Giboín, que también está en otra comisión, pero compartimos y bueno, dialogábamos sobre cómo mejorar nuestras materias para justamente revertir cosas que veíamos en esos alumnos que contratamos, que hoy muchos de ellos siguen siendo empleados de la empresa, pero bueno, tuvimos que hacer un trabajo adicional que en sí el conjunto de la carrera no lo había logrado. Y creo que, como yo le comentaba a Francisco, era una responsabilidad básicamente de todos nosotros, porque esperábamos otro perfil y eso nos ayudó un poco la autocrítica. Por eso quería dar un poco un comentario con lo que vos decís, basándome en que tenía alumnos trabajando dentro de la empresa y al mismo tiempo era docente y lo que veía que faltaba y que nos llevó a mejorar por lo menos nuestras cátedras. Impecable, impecable. Jorge. Sí,
comentar, bueno, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con el planteo, pero me parece que hay un detalle no menor, que es que tenemos que alinearnos con lo que la institución pretende. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me contrató una vez una universidad y me dijo, necesito que el control de calidad de mis egresados es que todos salgan y tengan trabajo. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer el diseño curricular entrevistando a la industria, donde le preguntaba qué habilidades pretendés del fruto de esta formación. Pero también trabajé en otras universidades donde había un divorcio de la realidad espectacular. Me gustaba más el jueguito para la tribuna que la inserción del egresado. Entonces me parece que es importante este desarrollo que venimos viendo, tiene que ver, da alineamientos interesantes, pero me parece que estaría faltando esta cuestión de entender qué es lo que pretende la institución, ¿no? Fíjate que estaba marcado, a ver, estoy completamente de acuerdo, pero estaba marcado que evalúa la institución también, o debería evaluar la institución. Vos lo pusiste en términos de que la institución te marca un norte, entonces automáticamente va a estar mirando las asignaturas de acuerdo a ese norte, está evaluando de alguna manera. Alineado completamente No con la lo que vos decís, evaluación de la José. institución, no la evaluación de la institución, sino el compartir el objetivo. El No sé si... alineamiento. Sí, estamos de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Luis. Bueno. Sí, en el caso de la tecnicatura nuestra, la de software, tenemos evaluaciones por parte de los alumnos. Cada cierto periodo se hacen encuestas a los alumnos con respecto a los docentes, a las materias, y eso nos sirve de feedback en reuniones periódicas que tenemos para, bueno, ajustar ciertas cosas siguiendo el lineamiento, ¿no?, del PEI que se estableció en tiempo y forma, ¿no? Pero a su vez, una de las grandes ventajas que tenemos en esta carrera es que en la misma y en la universidad es que disponemos del PIL, o el parque informático, que también nos sirve de feedback, ¿sí?, para saber si los contenidos y las herramientas que estamos generando, que estamos enseñando, se alinean con lo que necesitan para insertarse laboralmente, ¿tá? Entonces eso nos lleva a que cuando terminamos el ciclo lectivo, en el próximo ciclo, la mejora no es que la universidad de pronto modifica, o la carrera mejor modifica el PEI para adecuarse, no, sino que la forma o la herramienta que tenemos son las materias optativas. Entonces a través de ese grupo de materias optativas tenemos la posibilidad de ajustarnos a lo que las empresas necesitan incorporando tecnologías, ¿sí? Pero sí, siempre hay un feedback y bueno, no siempre conformas a todo el mundo, ¿no? No, bueno, eso es otro cantar. Pero es interesante escuchar lo que dice la institución, lo que dice la sociedad, lo que dicen las empresas. Vamos a avanzar un poquito más. Vuelvo a compartir. Y hablamos de innovar, y entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo podemos empezar a innovar? ¿Cuál es la manera en la cual habitualmente planteamos nuestras asignaturas? Tenemos un plan de estudios, tenemos un conjunto de unidades, tenemos una idea de cantidad de clases, dividimos esas unidades en la cantidad de clases que tenemos, diseñamos algunas actividades, diseñamos una evaluación o unas evaluaciones hacia el final, es como lo último que pensamos. Les voy a proponer una estrategia, una mirada distinta. Lo que vamos a ver ahora es muy simple, es muy conocido. Acá abajo tienen solamente un enlace a un paper de los miles que hay de lo que se conoce como diseño inverso. Esta estrategia del diseño inverso propone comenzar la asignatura, el diseño de la asignatura,
pensando en los resultados de aprendizaje que consideramos que nuestros estudiantes tienen que tener. Un resultado de aprendizaje no es que aprendan todo lo que yo les enseño. Eso no es un resultado de aprendizaje. Eso puede ser una expectativa nuestra. Pero un resultado de aprendizaje, como vamos a ver en un ratito, son resultados concretos, son resultados medibles, son resultados evaluables de lo que el alumno logra al finalizar el proceso educativo. Lo primero que planteamos son los resultados de aprendizaje. En función de estos resultados de aprendizaje, lo que definimos son las evidencias aceptables, es decir, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a obtener evidencias de que estos resultados de aprendizaje se logran o se van logrando. Es decir, tengo una foto en determinado momento de cómo están nuestros estudiantes, o tengo la película de cómo fueron haciendo su desarrollo. Resultados de aprendizaje, evaluación. Diseño, como tercer paso, las instancias y estrategias de aprendizaje, es decir, diseño las actividades, diseño las clases, diseño todo mi dispositivo didáctico para que los estudiantes logren estos resultados de aprendizaje que yo estoy intentando, estoy queriendo o considerando que necesitan desarrollar. Y finalmente, selecciono contenidos y elaboro el programa. Esto es diseño inverso en estado ideal. Esto quiere decir, la asignatura no existe, o la puedo cambiar y dar la vuelta como una media, y propongo esto. Esto, como dije, se llama diseño inverso, porque es justamente, arrancamos por el final, arrancamos por lo que el estudiante debe lograr, y vamos caminando hacia atrás, pasando por la evaluación, pasando por todas las instancias de aprendizaje y los contenidos necesarios para obtener estos resultados, para desarrollar estos resultados de aprendizaje que estamos promoviendo o queremos promover. Diseño inverso. Y vamos a ver una experiencia, que es la experiencia que yo puedo contar en vivo y en directo, porque es la que yo desarrollé junto a un colega. Lo que tienen acá en el lado izquierdo es, si escanean el QR o hacen clic en el enlace de abajo, tienen un paper publicado en 2014, donde contamos 5 años de experiencia en ir de a poquito cambiando la asignatura de una modalidad absolutamente tradicional, como cualquier asignatura, clase teórica, un práctico cada tanto, parcial final, y a la derecha el paper que publicamos en 2020, donde contamos la experiencia. Esta experiencia se desarrolla en comunicaciones y redes, de ingeniería en sistemas, pero lo que les cuento es un concepto, para que no pensemos que este tipo de estrategia aplica solamente en materias técnicas o en carreras o en ciencias duras. Esta misma estrategia se utiliza en abogacía, se utiliza en distintas carreras no duras, con muy buenos resultados de aprendizaje en los estudiantes. Lo primero que hicimos fue dividir, porque veníamos de una materia absolutamente tradicional, no podíamos arrancar de cero. Teníamos un programa, teníamos un marco, pero lo que hicimos fue establecer una estrategia. Dividimos cada unidad de la asignatura en 4 instancias. La primera instancia, una clase teórica. La segunda instancia, la siguiente clase, un trabajo práctico. La tercera instancia es una actividad no presencial. La asignatura se da los jueves. Un jueves al mes, los estudiantes no van a clase. Pero en esta actividad presencial, en esta teórica, lo que le proponemos es un trabajo de investigación que ellos, los estudiantes organizados en grupo, van a tener que desarrollar y que van a tener que exponer de manera escrita, entregando a los docentes un informe, y de manera oral, frente a todos sus compañeros, en la cuarta instancia
de esta secuencia que se repite en las distintas unidades. Por lo tanto, la tercera instancia lo que tiene, esta instancia lo que tiene es fundamentalmente el trabajo grupal, y el trabajo grupal fuera del aula. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo fuimos desarrollando el proceso de evaluación? Bueno, tenemos evaluación formativa, tenemos la evaluación sumativa también, y tenemos la evaluación de pares. Evaluación formativa. En cada clase usamos aplicaciones para hacer cuestionarios breves y puntuales al comienzo y al final de cada clase. Al comienzo para ver si los conceptos que fuimos desarrollando se comprenden. Al final para ver si los conceptos que desarrollamos en esa clase fueron comprendidos. Y esos cuestionarios los analizamos. Y si hay algo que repetir, que corregir, que puntualizar, lo hacemos. Esto se da en la clase presencial. En el trabajo práctico se da lo mismo, pero acá se suma la actividad sumativa de calificar el desarrollo de un trabajo práctico. El trabajo en equipo se evalúa de manera formativa a través del uso de rúbricas. De manera sumativa, viendo su desempeño, acá faltaría sumativa y de progreso, viendo su desempeño en la definición de documentos, este documento y esta presentación que tienen que desarrollar, usando documentos de Google Drive y usando Slack como herramienta de colaboración. Y el trabajo en grupo también es evaluado por pares mediante rúbricas. Dudamos mucho y tuvo resultados muy interesantes. Hacemos una rúbrica donde cada miembro del equipo evalúa determinados aspectos de sus colegas, de sus compañeros de equipo. Y lo mismo en el trabajo de exposición. Los docentes evaluamos mediante rúbricas la exposición oral y escrita, los trabajos se califican y los estudiantes evalúan a sus compañeros en términos de lo que han expuesto oralmente y la presentación que han mostrado. Esto es el proceso de evaluación completo de esta experiencia que la desarrollamos basándonos en esto del diseño inverso, en este aspecto del diseño inverso. Entonces tenemos 3 instancias de evaluación. Cada clase, usando los dispositivos de los estudiantes, para medir en ese momento qué hace falta reforzar, si hiciera falta reforzar algo. Y lo hacemos. En cada unidad, todo el proceso que contábamos antes, y el proceso, viendo el desempeño de nuestros estudiantes en la construcción de los documentos colaborativos y en las interacciones mediante Slack. Todo esto es lo que estamos evaluando. Y a esto se le suma la matriz anual, que al principio de año hacemos una evaluación diagnóstica, y en esta instancia sumamos la cuestión de los test de estilo de aprendizaje que les conté la vez pasada de Felder, que nos permite conformar los grupos que van a ser los mismos durante toda la asignatura. Al finalizar el primer cuatrimestre hacemos una evaluación, hacemos que los estudiantes no se evalúen de manera anónima, y al finalizar el segundo cuatrimestre hacemos que los estudiantes evalúen el desarrollo de la asignatura de manera anónima también, y esto forma parte del proceso de mejora continua de la asignatura año a año. Quien tenga curiosidad y entre a ver los papers, en el último paper mostramos estos gráficos. La autoevaluación de cómo los estudiantes valoran sus propios aprendizajes a lo largo de la asignatura en aspectos específicos. Capacidad de aprender y aprender en forma continua y autónoma, capacidad de comunicarte efectivamente con otros profesionales de esta y otras áreas. Y acá vemos las escalas. La escala naranja sería no estoy satisfecho.
en general todos están o muy satisfechos, que sería esta escala amarilla, por lo menos así la veo yo, o satisfechos, que es la escala gris. Y este trabajo que les proponemos, este modo de cursar la asignatura que les proponemos, a principio de año cuando se las contamos, más de uno se quiere levantar e irse, porque dice, pero pará, yo vine a hacer 2 finales, dos parciales y un final, y resulta que tengo que trabajar mucho. Y la realidad es que trabajan un poco más. Lo compensamos con esa clase a la cual no van, entonces un poco es la estrategia de venta. Pero este gráfico de la derecha muestra la respuesta a la pregunta de si pudieras elegir cursar con la metodología que cursaste esta asignatura o con la metodología tradicional, ¿volverías a cursar con la metodología que desarrollamos este año? Y las respuestas afirmativas son las que tienen en pantalla. Es decir, los estudiantes a principio de año desconcertados, a fin de año entusiasmados con esta modalidad de trabajo. Es una unidad de medida de 50 estudiantes, no podemos decir que hablamos de la educación argentina, pero en nuestra asignatura estos son los datos que tenemos disponibles. Entonces, si tuviéramos que establecer algunas líneas para empezar a innovar, ¿cómo empezamos nosotros en 2010? Cambiando un trabajo práctico. Dijimos, ¿qué pasa si este trabajo práctico, que siempre tiene el mismo resultado, con el cual no estamos satisfechos, lo transformamos en 2 cositas, cambiamos? Y de a poco empezamos a cambiar. Entonces, lo primero para empezar a innovar sería preguntarnos, y preguntarnos con honestidad, y querer responder con honestidad, ¿qué necesitan aprender los estudiantes? Que implica, por lo menos, poner en cuestión el plan de estudio. Innovar de a poco. No querer transformar la asignatura completa de un día para otro, porque probablemente nos tropecemos, y nos tropecemos más de una vez. Si innovamos de a poco, podemos ir corrigiendo. Experimentar, evaluar, mejorar y comunicar. Charlar entre ustedes, publicar sus trabajos, compartir su experiencia, contarle a un docente amigo, mirá, estoy haciendo esto, ¿querés ver la clase y me decís qué opinás? Involucrar a los estudiantes en la experiencia. Nosotros a principio de año les decimos, nosotros vamos a desarrollar la asignatura de esta manera, los vamos a evaluar, les mostramos todo. Todo lo que vamos a hacer se lo mostramos. Y el alumno tiene la posibilidad de decidir continuar cursando con total conocimiento de lo que va a suceder. Y si algo cambia, nos vemos obligados a cambiar, se los avisamos. 2 años tuvimos que cambiar, porque nos dimos cuenta que los estudiantes no estaban logrando el resultado que esperaban, estaban realmente muy atrasados. Tuvimos que parar y durante 1 mes volver a la modalidad tradicional. Clase teórica, práctico, evaluación, para realmente afianzar conocimientos. Y no tener temor a equivocarse. Nos podemos tropezar. Si los estudiantes están involucrados en la experiencia, lo más probable es que los mismos estudiantes, no digo que sean nuestros aliados, pero van a ser bastante colaborativos, incluso en los errores. Porque estamos siendo transparentes en términos de qué se espera de ellos y qué damos nosotros. Entonces, esta era un poco la experiencia que yo les quería contar, pero me interesa mucho que tengan claro que esta experiencia surge del concepto de aplicar el concepto de diseño inverso. No es solamente pensar, y voy a evaluar tal cosa o de esta manera. Es la evaluación entendida como parte del diseño didáctico de nuestra asignatura. No como un elemento que cae porque me piden que ponga una nota, sino realmente entender la evaluación como parte sustantiva del proceso de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna aclaración que puedan necesitar?
quiero que tengamos la oportunidad de hacer un trabajo en equipos, y quisiera terminar no más tarde de las 6:15 esta exposición, para tener la oportunidad que puedan trabajar un ratito en equipos. Bueno, si no hay dudas, algunos comentarios respecto a los resultados de aprendizaje. En la actividad 2 se les pide: elabore un resultado de aprendizaje o redacte un resultado de aprendizaje. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? En nuestro desempeño tenemos 3 categorías, podríamos decir: la institución, la carrera y nuestras asignaturas. Algunos nos toca trabajar en asignatura, otros hemos trabajado en la asignatura, y Jorge, por ejemplo, que diseñó diseños curriculares, valga la redundancia. Otros fuimos autoridad de instituciones, entonces trabajamos quizás con esta triple mirada. Podemos decir que la institución tiene una misión y una visión, la carrera o carreras tienen competencias, perfiles, alcances. Hoy se habla de los alcances como competencias, y la asignatura tiene resultados de aprendizaje que contribuyen a esas competencias, o deberían contribuir a esas competencias de la carrera, de manera de saber que, como se dijo antes, nuestra asignatura está alineada con lo que la institución espera de esa carrera. Un resultado de aprendizaje especifica lo que los estudiantes conocen o son capaces de hacer como resultado de una actividad formativa. No es una expresión de deseo. No es quisiera que... No, es lo que los estudiantes logran al finalizar una actividad formativa. Y se deben definir de manera concreta y permitir identificar un alcance específico respecto a la formación adquirida. Que sepan toda la unidad 1 sería algo muy vago en términos de resultado de aprendizaje. Que sepan todo lo que yo le transmití también es muy vago. ¿Qué es todo lo que yo le transmití? Yo le transmití conocimientos, le transmití actitudes porque vieron que yo estaba comprometido con la asignatura, les transmití habilidades porque vieron, che, este tipo tiene una capacidad de resolver situaciones. Entonces, ni nosotros sabemos todo lo que le transmitimos a nuestros estudiantes. Entonces, los resultados de aprendizaje, esta vieja y conocida regla mnemotécnica, deberían ser específicos, deberían ser medibles, deberían ser alcanzables, y esto se relaciona con la T de tiempo, que el resultado sea alcanzable en términos del nivel, del nivel que tienen nuestros estudiantes y del tiempo de la asignatura, del tiempo que tiene nuestra asignatura. Si mi asignatura dura 1 año, puedo proponerme determinados resultados de aprendizaje o determinados niveles de resultados de aprendizaje. Si mi materia dura un cuatrimestre, tengo la mitad del tiempo. Tengo que diseñar mis resultados de aprendizaje en función de esta variable de tiempo también. Y que sean realistas. Que estos 3, la A de alcanzable, la R de realista y la T de tiempo, se relacionan muchísimo. Esto tiene que ver con que lo que propongamos nosotros, realmente los estudiantes tengan la probabilidad de alcanzarlo y de desarrollarlo a lo largo de la asignatura. Un resultado de aprendizaje tiene 3 componentes. Y esto, entendámoslo como una regla mnemotécnica, pero nos ayuda mucho en la redacción y nos ayuda a que sean específicos. Y al ser específicos, podamos luego evaluar ese resultado de aprendizaje de manera específica y con variedad de instrumentos. Un resultado de aprendizaje inicia con un verbo, que es la acción a realizar por parte del estudiante al finalizar el proceso formativo. A eso se le suma un contenido,
que se relaciona con el área de conocimiento, y en lo posible pensar en conocimiento aplicado. Y se le suma un contexto o criterio de calidad, se le dice a veces, que es en qué marco, en qué condiciones se realiza esta acción respecto a esta área de conocimiento. Estos tres elementos constituyen, en teoría, un resultado de aprendizaje. La estructura, los componentes de un resultado de aprendizaje. Y para redactarlos, nos solemos basar en taxonomías. Acá tenemos como ejemplo al benemérito Bloom, pero hay muchas taxonomías disponibles, pero lo que nos da son esas acciones, y estas acciones organizadas por niveles, desde un nivel de pensamiento de orden más básico o inferior, como puede ser recordar, como puede ser comprender, recordar la normativa respecto a seguridad e higiene, comprender la aplicación de esa normativa en el ámbito de la provincia de San Luis, por ejemplo. Y cuando vamos subiendo, los resultados de aprendizaje serían más complejos y de pensamiento de orden superior. Evaluar, me fui arriba de la pirámide, evaluar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a seguridad e higiene en escenarios dados. Entonces, yo tengo que evaluar, tengo que analizar y evaluar si una determinada normativa se cumple en un determinado escenario que me dan. Yo soy un estudiante de ustedes. Crear una normativa que mejore la normativa vigente. Nos ayudamos de las taxonomías para redactar resultados de aprendizaje medibles, realistas y alcanzables. A estudiantes de primer año, lo más probable es que yo no le pueda pedir evaluar el nivel de cumplimiento de una normativa en determinado escenario, porque es un estudiante de primer año, recién se está introduciendo en la carrera. Le podría quizás pedir, respecto a este tema, que comprenda, quizás en algún punto que aplique la normativa a determinado contexto. Entonces, las taxonomías nos sirven de apoyo. Y veamos algunos ejemplos. Estos resultados de aprendizaje son los resultados de aprendizaje de este curso que estamos desarrollando. Son resultados de aprendizaje que van desde un nivel más básico, como veíamos recién, comprender conceptos fundamentales del proceso de evaluación en asignaturas de educación superior. Analizar la importancia del proceso de evaluación al implementar un enfoque basado en competencias y aprendizaje activo y centrado en el estudiante, que es de lo que venimos hablando. Ya nos vamos más arriba. Aplicar rúbricas y portafolios digitales en escenarios educativos donde se implemente el enfoque basado en competencias. Y diseñar y aplicar instrumentos de evaluación sumativa, formativa, autoevaluación y coevaluación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Estos 4 resultados de aprendizaje son los que se evalúan a lo largo del curso. Y estos resultados de aprendizaje son los que me hicieron preguntarme, bueno, ¿cómo obtengo evidencia de que mis amigos de San Luis desarrollan estos 4 o van desarrollando estos 4 resultados de aprendizaje? Y ahí empiezo a pensar en qué tipo de actividad y qué necesitan para desarrollar esa actividad. Y ahí voy a la bibliografía, voy a los contenidos. Diseño inverso. Y si vamos a otro ejemplo, estos resultados de aprendizaje son los resultados de aprendizaje de la asignatura que yo les mostraba antes, Comunicaciones y Redes, la experiencia que les comenté. Y como ven, hasta el resultado de aprendizaje, del resultado de aprendizaje 1 a 4, son resultados de aprendizaje técnicos que tienen que ver con la técnica o con el área de conocimiento de la asignatura. Pero del 5 al 8 tiene que ver con algo que para nosotros es importante, que es el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.
Por eso el trabajo en equipo y los trabajos de investigación, por eso las presentaciones, por eso los informes escritos y exposiciones orales, para promover el desarrollo y darle feedback y feed-forward del proceso que van logrando a medida que van transcurriendo la asignatura. Acá tenemos entonces algunos ejemplos de resultados de aprendizaje. Hasta acá lo que quería mostrarles. Dejo un minutito abierto para preguntas, para consultas. ¿No hay preguntas, no hay consultas? ¿Está todo tan claro? Muy bien. Vamos a hacer 4, 5 salas, 6. Bien. Vamos a hacer esto, son 6:15. Deben estar aburridos de escucharme hablar, entonces vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a hacer ahora un trabajo en el cual nos vamos a separar en grupos. Yo voy a crear aquí en la misma reunión de Zoom 6 salas, donde automáticamente Zoom los va a asignar a una sala o a otra. Van a terminar trabajando 3 o 4 por sala. La idea es que desde ahora hasta las 7 menos 10 trabajemos en esto. Entonces, los primeros 20 minutos va a ser el tiempo en el cual ustedes trabajen en las salas de grupos reducidos, como se llaman, con esta consigna. Redactar un resultado de aprendizaje en el contexto de la propuesta de innovación que ustedes empezaron a esbozar en la actividad 1. Pensarlo. ¿Cuál podría ser un resultado de aprendizaje de esta actividad o de esta transformación, de esta innovación que yo estoy promoviendo? Eso sería lo primero. Se dividen y organícense como les parezca en términos de quién lo define primero, quién lo define después. Tienen de apoyo el documento que les envié por Campus Virtual y por Slack, que es un documento de 2 carillas, que refiere a cómo redactar un resultado de aprendizaje. Me interesa que en este tiempo empiecen a enfrentarse con esta cuestión de redactar el resultado de aprendizaje. Y si lograron redactar el resultado de aprendizaje, o esbozarlo, que se pregunten si ese resultado de aprendizaje es evaluable y es alcanzable en el marco de su asignatura. Entonces serían 3 cuestiones en muy poco tiempo. Tenemos que ser muy osados, iba a decir muy expeditivos, tenemos que ser muy osados, no hay tiempo para, ay, me da vergüenza, no sé qué decir. Vamos, están tocando bocina, vamos, avancen. 20 minutos para este trabajo en las salas. Se van a dividir automáticamente. Yo voy a crear las salas y se van a dividir automáticamente. 20 minutos. La consigna entonces es redactar o esbozar la redacción de un resultado de aprendizaje y preguntarse y responderse entre todos si ese resultado es evaluable y si es alcanzable en el marco de la asignatura. Ayúdense. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? ¿Sí? Son 20 minutos. A los 20 minutos, al minuto 19, les voy a enviar un mensaje. La sala se cierra en 60 segundos. Y tienen un segundo. 60 segundos. Nos juntamos de vuelta y compartimos al punto en el cual llegaron. Y escuchamos lo que cada uno de ustedes haya planteado. Quien quiera compartirlo, lo vamos conversando. Y esto será un insumo para que ya estén pensando en la actividad 2 que tienen que desarrollar, que justamente inicia con un resultado de aprendizaje y con una propuesta de evaluación. Entonces estamos
haciendo un esbozo de esta actividad 2 en este trabajo. ¿Alguna pregunta, María José? Está silenciada, ¿eh? Sí, buenas tardes, Juan. Recién puedo escuchar completo todo por mi internet. Te hago una consulta. Nosotros pertenecemos a institutos diferentes con materias diferentes, por lo cual no tenemos relación con las actividades para poder coordinar de forma una redacción de un resultado de aprendizaje. Sí lo podemos hacer por carreras, pero no si nos mezclas aleatoriamente, porque no vamos a poder saber qué da cada uno. ¿Cuántas carreras hay acá? Y Un acá, número quiero. ¿Cuántas? Debe haber 4. 5 capaz. 4. ¿5 Sí, carreras? sí, Sí, como mucho, sí. 5 Dígame carreras una. como mucho. Vamos, rápido. Una carrera. Seguridad. Multimedia y videojuegos. Espera. Audiovisual. Seguridad es la sala 1. Seguridad es la sala 1. Turismo. Multimedia y videojuegos. Turismo es la sala 2. Software es la sala 3. Audiovisual puede ir todos juntos. Audiovisual, sala 4. ¿Se acuerdan? Sí. Multimedia. Quinta. ¿Es una quinta sala multimedia? Sí, multimedia y videojuego. Bueno, multimedia, videojuego y afines, sala 5. Entonces, van a haber disponibles 5 salas. Ustedes eligen a qué sala sumarse. Y cada uno elige la sala en función de esta organización que hicimos. ¿Queda claro? Perfecto. Gracias, María José. Perfecto. Es un buen input el que hiciste. Entonces, Gracias. se crean las salas. Ahora, díganme si pueden elegir la sala a la cual entrar. Sí. Sí. Listo. Cada uno va a su sala. Tenemos 20 minutos. Y luego nos juntamos de vuelta para discutir los resultados de aprendizaje. No sé dónde, no veo la sala. Para ¿Quién me elegir habló que no la sala. veo? Perdón. Gabriela Romero, Gabriela, ¿a qué sala tendrías que ir? a la 1, que es seguridad, medio ambiente. Perfecto. Gabriela Romero, te asigno a sala 1, Gabriela. Sí. Bien. ¿Alguien más tiene dificultad para ingresar a la sala? Yo sala Sí, 2. Gabriela, a ver, Sí, ir a la sala 2. Ahí vas, Gabriela. Gracias. Yo también, sala 2. Sala 2, Jorge. Ahí va. Entonces, estábamos hablando puntualmente de eso, en plantearnos el objetivo de que los alumnos tengan un entrenamiento, digamos, como acción, como verbo, estábamos ahí, ¿sí? Habíamos planteado que el alumno a lo largo de la carrera desarrolle condiciones para el trabajo en equipo. Entonces, desde mi función de coordinador, empezar a generar en cada uno de los 6 semestres que dura la carrera, situaciones para que el alumno vaya teniendo ese entrenamiento. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje? O si hablamos del marco, en el marco de una carrera, ya casi sería una competencia, pero ¿cuál podría ser el resultado de aprendizaje? Si tuvieran que elaborarlo. Y más Gabriela. o menos hicimos un borrador que es Dale. desarrollar e instalar condiciones para trabajar en equipo. Cuánta duda. ¿Sí? Ojalá, faltó que le dijera, ojalá se dé. Trabajar de manera efectiva en equipos
multidisciplinarios. Trabajar en equipos con profesionales de la misma y otras carreras. Eso podría ser un resultado de aprendizaje. No es una expresión de deseo, es lo que logra el estudiante. Después vemos cuánto, cómo y en qué condiciones lo logra. Pero es asertivo. Trabajar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios. Inventé un resultado de aprendizaje, ¿no es cierto? El resultado empezaría con el verbo trabajar. Trabajar. Bien. Trabajar, pero es lo que O logra. desarrollar no es la lo que capacidad espero. de trabajo en equipo. De multidisciplinario. No. Es la acción. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Trabaja en equipo de manera efectiva. Después, ese es el final. Ese es el final. Después vemos cómo se da ese desarrollo. Y ahí, Martín, vas a tener para entretenerte. Porque ahí sí viene, bueno, ¿y qué promuevo? ¿Qué acciones? ¿Qué evaluaciones? ¿Qué articulación entre asignaturas para que esto se dé? Claro, pero el resultado de aprendizaje no es lo que yo espero, es lo que logra. ¿Qué logra? Trabajar en equipo, trabajar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, trabajar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios para el desarrollo de aplicaciones multimedia. Inventé ya una condición, un criterio. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende cómo? Sí, cómo... creo que a los fines, digamos, del egresado, lograr ese objetivo de trabajar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios sería muy bueno. Eso sería un gran objetivo, digamos. Completen el resultado de la manera más apropiada para la carrera. Pero el resultado sí o sí empieza con trabajar en equipo. Puntos suspensivos, completen la línea. No es lo que yo quisiera, ojalá, me encantaría. No es una expresión, es un resultado. Claro. Gracias, equipo 1. Pasamos a equipo... Luis, tenés ganas de hablar. No lo tendría que expresar con un verbo, pero como que se cumple ya. Por ejemplo, en lugar de trabajar en equipo, en lugar de trabajar, trabaja en equipo de manera eficiente, poner una cosa así. Eso ya es un detalle. En general se expresan en afirmativo, en infinitivo. Trabajar, elaborar, aplicar, evaluar, comprender. Claro, porque dice evitar usar con términos vagos como saber. Claro, ¿qué es saber? Claro. Está bien. ¿Alguna otra carrera que haya podido llegar a algún avance que quiera compartirlo? Por ejemplo, la sala 3. Software en la sala, no me acuerdo qué carrera. ¿Qué sala? Dale. Elegimos la materia del profe Fernando Sáez, ¿sí? Que es desarrollo web. Entonces pusimos como un objetivo, lo compartimos en el Drive, como un resultado de trabajo, aplicar en un ejemplo sencillo el uso del framework Bootstrap, por ejemplo. Aplicar sencillo es vago. ¿Qué es sencillo? Está bien. Para Einstein la teoría de la relatividad era sencilla. Para mí, en mi vida, llegaré a comprender de qué me está hablando el tipo. Aplicar en un ejemplo el uso del framework Bootstrap. Aplicar en casos dados, pongan ese criterio de calidad o ese criterio de... Que se pueda medir. Que se pueda medir. ¿Qué es una aplicación web? Una interfaz, un sitio web, una interfaz. Bueno, diseñar una interfaz, ¿cómo era, Luis? Aplicar en una determinada interfaz, ¿sí? En una determinada vista, el uso del framework Bootstrap. Aplicar el framework, no sé cuánto, en el diseño de vistas de una interfaz. Está bien. Ahí está.
Porque así consulta después puedo ir a medirlo, puedo ir a Está bien. evaluarlo. ¿Sí? Una consulta. Marco, dale. Discúlpame, justo quería aportar algo porque yo estaba en el grupo de multimedia porque me había metido en el 5, estaba solito. María José se me vendió por el otro grupo. Estuve compartiendo con ellos y yo aparte había redactado uno de la materia mía puntualmente y quiero tirar un bocadito acá porque justamente tiene relación con la parte de web que acaba de plantear. Y quería compartirte lo que yo redacté. Sí, quiero saber si está bien cómo lo encaré. Dice, diseñar y desarrollar la interfaz de un sitio web que cumpla con las tendencias y estándares actuales en el mercado. Aplicar correcta estructuración de los datos mediante la semántica del HTML. Desarrollar un sitio web que se posicione orgánicamente en los buscadores. Trabajar en equipo utilizando aplicaciones basadas en repositorios. ¿Sí? Usé diseñar, desarrollar, aplicar, desarrollar y trabajar. Te hago una pregunta. ¿Hay puntos y aparte o son comas lo que separa toda la frase? No, son puntos apartes. Sí, son distintos resultados de aprendizaje. Exactamente. Son claros, son precisos. El primero era diseñar y desarrollar la interfaz de un sitio web que cumpla con las tendencias y estándares actuales del mercado. Bien. Aplicando sería quizás. Aplicando Bien. tendencias. Tendencias y estándares nacionales o internacionales. Y por ahí, hilando fino, diseñar y desarrollar, habría que ver cuál es el mayor logro. Eso es lo que estábamos discutiendo en el grupo. Que si es realizar. realizar. Es el diseño y el otro es el de implementación, digamos. Y por allá abajo tenés uno que es desarrollo, que no sé si refiere a lo mismo. Por allá abajo digo en tu lista. Dijiste desarrollar y no me acuerdo cómo seguía. Sí, lo que pasa es que son cosas diferentes. Por ejemplo, aplicar correcta estructuración de datos mediante la semántica del HTML, desarrollar un sitio web que se posicione orgánicamente en los buscadores, son objetivos diferentes, y trabajar en equipo utilizando aplicaciones basadas en repositorios. Por ahí desglosaría diseñar y desarrollar. Perfecto. Diseñar interfaces aplicando el criterio que fuere o el estándar o lo que sea, y desarrollar usando qué, con qué alcance. Tecnologías. Perfecto. Con qué tecnologías y con qué alcances. ¿Qué es desarrollar Google o desarrollar una aplicación que se conecte a una base de datos y me devuelva 3 campos? Bien, Digo, perfecto. ahí estableciste un alcance. Gracias, Perfecto. Marco. Muchísimas gracias. Corto, para mí desarrollar implica adentro diseñar, porque uno primero arma y lleva un proceso para lograr una realización. Nosotros lo vimos desde lo audiovisual, lo escribió, lo redactó, como es un trabajo en equipo, lo redactó Alberto Tricarico, que es el especialista en redacción, y estuvimos discutiendo lo que te decía Marcos. Dice, desarrollar, realizar, es lo mismo, y para mí lo contiene, uno adentro del otro, ¿sí? Para hacer una realización audiovisual, por ahí tenés que desarrollar y diseñar, previo al final. A veces lo que uno hace es desarrollar una interfase, lo que fuere, ¿no? Pero desarrollar. Y en otro resultado de aprendizaje, dice comprender, dice no, el resultado de aprendizaje es comprender los estándares, los métodos, para el diseño de interfaces. Entonces desglosé una tarea cognitiva más básica, que es comprender, conocer que hay estándares, conocer que hay métodos, comprenderlos, veré cómo lo evalúo, y por otro lado desarrollar, aplicando estos estándares y estos métodos. Disculpen que no uso los términos precisos, pero es como un ejemplo para que vean cómo se pueden articular los resultados de aprendizaje. Perfecto, en un gracias. Conjunto coherente de conocimientos, ¿no? Bien. Pero ahí Juan no estaría empleando un término vago, digamos, en el verbo comprender. Pregunto en base al apunte que nos proveíste. Comprender implica que yo puedo evaluar que el alumno comprendió.
Entonces, cuando yo digo comprender, por ejemplo, puedo establecer una serie de cuestionarios o de ejercicios en los que para mí se ponga en juego la comprensión de estos estándares. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que el estudiante comprende. Sí es vago decir memorizar, recordar, porque la verdad que eso sí es totalmente vago. Comprender fue un ejemplo que saco de la galera, por ahí obviamente no es el más feliz, pero comprender estamos en el nivel más bajo. Yo cuando comprendo algo, vos me lo preguntás y yo demuestro que comprendo esto. En este caso podrían ser estos estándares, estos métodos, y yo veré cómo lo evalúo. Iba al ejemplo de que no hace falta meter en un mismo resultado de aprendizaje todo, tampoco hace falta ni es bueno en un mismo, establecer un solo resultado de aprendizaje de lo más alto y no evaluar los pasos intermedios, porque evaluarlo, toda la pirámide, digamos, de las taxonomías o distintos niveles, me permite a mí comprender, entre otras cosas, distintos procesos cognitivos y me permite comprender y conocer el proceso que hizo el estudiante. ¿Cómo llegó el estudiante a desarrollar esta aplicación web o esta aplicación multimedia? Me di cuenta que comprende, me di cuenta que puede aplicar, me di cuenta que puede analizar y me doy cuenta que puede evaluar, que puede crear. En este caso, desarrollar y crear serían comparables. ¿Algún otro ejemplo que quieran compartir? Lucas. No, en realidad era un levantar la mano por el grupo. Ahí Alberto va a leer lo que llegamos Bueno, a redactar. teniendo en cuenta, Juan, esto que decís del proceso que está incluido, tomamos la materia de Lucas, realización 1, realización audiovisual, ¿no? La carrera audiovisual, y el objetivo de aprendizaje es realizar un proyecto audiovisual integral involucrando los diversos conocimientos aprendidos en el primer año de la carrera, porque es la materia anual de primer año, ¿no? Es como la materia troncal de primer año. Ahora que vos decís todo esto del proceso, acá habría como que desmenuzarlo, porque este es como un objetivo de máxima que hay que realizar y que se realiza en la materia de Lucas. Me gustó la palabra objetivo. Eso es más un objetivo que un resultado. Nosotros tendemos a plantear objetivos, que es lo que quisiéramos, pero el resultado es lo que logra. No, pero entonces, esto lo tiene que hacer, esto lo va a hacer, digamos, ¿no? No, Lucas, no es que... Sí, no es un tiene intento. que lograr eso. Tiene que hacer eso, digamos, es lo que terminan haciendo. Yo lo que sugiero, yo lo que sugiero en este caso es que vamos por la línea de que fuera un resultado de aprendizaje. Que ese resultado de aprendizaje absolutamente englobador de todo lo que sucede en la asignatura los puedan desglosar en resultados de aprendizaje donde vayan teniendo la posibilidad de tener distintas comprobaciones de que el estudiante logró finalmente aprender lo que ustedes esperaban aprender. Porque estableciendo uno que diga que el estudiante aprenda todo, claro, de tan ambicioso es vago. ¿Cómo verifico que sabe todo? Y si no sabe algo, ¿qué pasa? ¿Y qué es algo? Entonces, les sugiero tomar este resultado y empezar a pensar, chao Luis, hasta luego, sugiero empezar a pensar en términos de estas miradas más específicas, estos resultados más específicos de lo que ustedes esperan que logren sus estudiantes. Pero con la idea no de un objetivo, el objetivo es lo que yo quisiera que se logre, el resultado es lo que se logró, o lo que logra. Después veo cómo llego, y si lo alcanzo o si no lo alcanzo, y ahí estará el proceso de mejora. 2 minutitos, tenemos para un caso más si alguien lo quiere plantear. Nosotros, los turistólogos, Paula. somos 6
en el grupo de distintas materias. Acércate un poquitito el micrófono, se te escucha bajo. Un minuto, porque lo que pasa es que no tengo micrófono, en realidad tengo el micrófono de la compu. Listo, habla tranquila, discúlpame, habla tranquila. Dame un minutito que capaz que lo puedo corregir. Micrófono. ¿Ahora está mejor? Sí, un poquito mejor, dale. Bueno, nosotros como no elegimos una materia en particular, elegimos un resultado que nos serviría a todas las materias, digamos. Así que tomamos un punto que estaría atravesado por todas las asignaturas en las que estamos involucrados. Así que redactamos algo así como aplica principios fundamentales de la prestación de servicios en empresas turísticas en contexto de situaciones reales. Porque, digamos, consideramos en todas las materias que hay principios específicos de cada una de las asignaturas que tienen que ser aplicados en la prestación de servicios, ya sea en una empresa privada o en una institución, y dentro de las empresas privadas, sea dentro de una agencia de viajes, dentro del aeropuerto, dentro de una empresa aérea, dentro de una empresa hotelera. Y bueno, estamos con Verónica en idiomas, yo estoy en portugués y Verónica está en inglés, y atraviesa también esas áreas. Entonces decidimos trabajar sobre un objetivo del perfil del, sobre un resultado de aprendizaje del perfil del egresado. Es válido para que cada una después lo tome y lo analice en el contexto de su asignatura. Porque dice, aplicar, ¿cómo seguía? Aplica los principios de prestación de servicios en empresas turísticas. Perfecto. En contextos de situaciones reales. Principios de prestación de servicio es sumamente vago, a no ser que sea una definición conocida en el ámbito de la gestión del turismo, los principios básicos del servicio. Pero sí, quizás cada asignatura debería refinar esto que no está mal, la cuestión de aplicar. Aplicar lo que tiene de interesante es que es conocimiento aplicado. No es memorizar, recordar, que es quizás esto que, bueno, ya lo conversamos. Pero que quizás este resultado que está planteado generalísticamente sea tomado en cada asignatura y puesto en contexto de cada asignatura y puesto en contexto de la actividad 1. Recuerden que la actividad 2 es una continuidad de la actividad 1. Ustedes plantearon una innovación. En contexto de esta innovación, plantean el resultado de aprendizaje. En contexto del resultado de aprendizaje, proponen una actividad, la describen. Y en contexto de esta actividad, proponen una rúbrica mediante la cual van a evaluar en qué medida se logró este resultado de aprendizaje mediante esta actividad que ustedes proponen. Y esto que acabo de contar es la actividad 2 que ustedes tienen que desarrollar. ¿Sí? Pero es interesante, en términos generales, el ejercicio generalista, sintético que hicieron es interesante. Ahora desagréguenlo en el concepto, en la particularidad de cada una de las asignaturas. Perdón, Juan, una pregunta cortita. ¿Es Lucas, un resultado o varios resultados? ¿O eso va a depender de...? Si ustedes quieren avanzar con varios resultados, porque por ejemplo Marco ya los tenía muy definidos, es válido porque sirve en el contexto de su asignatura. Si a ustedes les sirve, porque les permite avanzar y vamos para adelante y está perfecto. En el contexto de la actividad, un resultado de aprendizaje relacionado con, en el contexto de la actividad 2, un resultado de aprendizaje relacionado con la innovación que propusieron en la actividad 1. Para ese resultado de aprendizaje, una actividad que promovería el logro de ese resultado de aprendizaje. Y una rúbrica con la cual ustedes van a medir en qué medida ese resultado de aprendizaje fue alcanzado o desarrollado a través de la actividad. Entonces, para la actividad, ¿quieren enunciar 5 resultados de aprendizaje? Vale.
pero desarrollen una actividad. Que quizás desarrolle, tome todos, tome uno o tome dos, eso ustedes defínanlo, pero lo que quiero es que no se vayan a la macro, porque ahí quizás nos confundimos. O nos quedamos otra vez en descripciones generales. Yo lo que quiero que ustedes tengan el insumo para en el 2022 cambiar ese trabajo práctico que propusieron. No quiero que revolucionen su asignatura. Si la terminan cambiando toda, me va a encantar, pero pasito a pasito. ¿Te contesté, Lucas? Bien, gracias. Gracias. María Verónica. Una cortita, o sea que podemos usar la misma actividad de innovación y esa misma actividad podríamos redactar este resultado de aprendizaje en base a la misma actividad que propusimos en el trabajo 1. Es que la idea es que es un continuo. Actividad 1 y actividad 2 es un continuo. Ustedes en la actividad 1 dijeron, yo voy a transformar esto y lo estoy pensando en evaluar de esta manera. En la actividad 2, en la actividad 2, ustedes elaboran un resultado de aprendizaje en el contexto de esta actividad, de esta innovación que propusieron. Y para promover el desarrollo de ese resultado de aprendizaje, proponen una actividad que sus estudiantes deberían hacer. Una actividad no es que el estudiante sepa todo lo que yo le dije y todo lo que le mostré y todo lo que algún día sabrá. No, eso no. Eso sigue siendo objetivo. Una actividad. El estudiante va a tener que hacer esto en este contexto, respecto a este resultado de aprendizaje, respecto a esta innovación. Y esa actividad la voy a evaluar con la rúbrica, tal como está especificado en la actividad 3. En la actividad 2, perdón. Actividad 2. Y en la avancen, me hacen todas las consultas que necesiten por campus virtual, por Slack, pero en la clase, en el encuentro que viene, vamos a charlar un poco de rúbricas. ¿Sí? Para establecer ciertos criterios o para organizar lo que ya hayamos discutido a través del campus o Slack. Marco, tenés una pregunta, me parece que levantaste la mano. Sí, justamente en el caso de mi materia, para ir comprendiendo cada vez un poquito más esto, cada trabajo práctico, obviamente, aporta siempre un conocimiento a cada uno de estos verbos que he colocado, ¿no? Estas oraciones que he expresado. Entonces, si quiero entender bien, en este trabajo práctico, es decir, este trabajo práctico que estoy mejorando, ¿estamos de acuerdo? Básicamente aporte al diseño de la interfaz esto, al desarrollo del sitio web aplicando los estándares esto, es decir, en cada punto, qué es lo que fortalezco, ¿no? de cada una de estas oraciones. Te propongo mirarlo desde el otro lado. Vos elaboraste 5 o 6 resultados de aprendizaje y propusiste una innovación. Los resultados de aprendizaje son para toda tu asignatura. Yo no sé si cada práctico en tu asignatura contribuye al desarrollo de todos los resultados de aprendizaje. Por ahí son progresivos. Al principio es más básico, al final es más avanzado. Entonces, ese práctico que vos elegiste, fíjate con qué resultado de aprendizaje se relaciona. Y frente a ese resultado de aprendizaje, propone la actividad. Que es lo que le decía a Lucas. Ustedes elaboraron varios resultados de aprendizaje, pero en términos de la actividad, con que ustedes aborden uno, alcanza y sobra. Lo importante es que sea en relación con la innovación que ustedes propusieron. Entendí. ¿Está claro? O sea, tu lista, buenísima, pero focalizate en lo que yo voy a cambiar este práctico, que es el primer práctico que hacen los alumnos, que desarrolle una aplicación, y seguramente no lo van a poder hacer en esa instancia. Perfecto. Podrán abordar otro resultado de aprendizaje, a full con ese. ¿Sí? Bueno. Sí, muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutitos, disculpen. Listo, quedamos entonces en comunicación a través del campus, a través de Slack. El próximo encuentro vemos algunos aspectos de rúbricas. Vayan avanzando con la actividad, vayan consultándome lo que necesiten y
calculo que mañana a la mañana estoy compartiendo la grabación del encuentro, para que lo tengamos como referencia, ¿sí? Y por ahí lo que les comparto también es la presentación que usé, el PPT que usé, como para que lo tengan también, se los comparto por el foro de mensajes del docente. Bueno, listo. A disfrutar lo que queda del día. Un abrazo a todos. Gracias. Y estamos en Gracias. comunicación. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Juan. Adiós. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego, feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego.